Muy buenas tardes. Nosotros hablaremos sobre el racismo en la crisis del orden oligárquico. Nuestro grupo está conformado por Fiorella Lucía Espinosa, Jennifer Campos, Julia Eustaquio, José López, Valeria Ramírez y José Sagaceta. Bien, ahora pasamos con la formulación del tema. Bueno, la llamada crisis del orden oligárquico estuvo comprendida entre los años 1930 a 1968 y fue una etapa en la que las élites oligárquicas comenzaron a debilitarse en aspectos políticos y económicos debido a factores como lo fue el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, como lo fue el Partido Aprista Peruano o el Partido Socialista del Perú. Sin embargo, tras el crecimiento del capitalismo en la costa, se generó bastante empleo y esto contribuyó a las migraciones de las regiones serranas y amazónicas. Y bueno, estas movilizaciones tuvieron un impacto en las percepciones raciales y en la aparición o refuerzo de las prácticas discriminatorias. Además, favorecieron la creación y la consolidación de categorías étnicas y raciales, como cholo y serrano, que a menudo se usaban de manera despectiva. Estas categorías están acompañadas de estereotipos y prejuicios que servían para justificar y mantener desigualdades sociales y económicas. Según Monsalvé, en 2015 es muy probable que esta migración masiva haya cambiado mucho cómo la gente veía estas razas e hizo que aparecieran algunas nuevas e hizo de que las antiguas se fortalecieran o sean mucho más fuertes. La migración de la Sierra y Selva hacia Lima y otras ciudades entre 1930 y 1960 intensificó el racismo porque los campesinos andinos, al salir de un contexto de pobreza y explotación en las haciendas, llegaron a espacios urbanos donde sus costumbres y lenguas fueron percibidas como opuestas a la modernidad costeña. Según Monsalve 2015, esta movilidad generó antagonismos porque las migraciones competían por empleo, viviendas y servicios básicos, lo que reforzó prejuicios que lo asociaban con atraso y desorden. En esa misma línea, Portocarrero en 1993 sostiene que la migración hizo más visible las diferencias culturales y sociales, lo que llevó a que se consolidaran formas de discriminación básicas. Durante la crisis oligárquica, el racismo fue una herramienta que organizaba la vida social y política. Las élites urbanas concebían a los indígenas y campesinos como un grupo inferior y atrasado, lo cual servía para justificar la exclusión de estos sectores de la ciudadanía y del acceso a derechos plenos. Esta visión no quedaba solo en los discursos, sino que reflejaba en la práctica, en quienes podían acceder a la educación, a empleos mejor remunerados o a determinados espacios urbanos. Incluso la modernización de la época se planteaba en oposición al bandino, de modo que la identidad indígena era percibida como un obstáculo para el progreso nacional. En ese sentido, el racismo no se limitaba a prejuicios individuales, sino que funcionaba como un sistema estructural que reforzaba la desigualdad y consolidaba la jerarquía social en el país. El pensamiento de la élite limeña durante la crisis oligárquica se basó en un rígido sistema de prejuicios sociales y raciales diseñados para sostener la jerarquía y la primacía de lo criollo occidental, concibiendo así a los grupos de no criollos como obstáculos o elementos inferiores al proyecto nacional. Este análisis se deriva de las fuentes primarias como los ensayos, discursos, artículos políticos de la intelectualidad civilista de la época, incluyendo así obras que debatían el tema como los ensayos de Manuel González Prada. La población andina fue el principal foco de racismo estructural al ser catalogada como atrasada e ignorante y su territorio como barbarie geográfica, justificando así su exclusión política y la persistencia de prácticas de servidumbre como el pongaje o el enganche. Por su parte, la población afroperuana de la costa, aunque abolida por la esclavitud, era relegada a un estatus inferior bajo estereotipos de riesgo moral o desorden, permitiéndose solamente la participación en espacios como la música criolla o el deporte, lo que aseguraba su invisibilidad en los centros de decisión y permanencia en la base pirámide económica.
También, la población amazónica era vista como barbarie pura o indio salvaje, un elemento secundario de la geografía a explorar, lo que justificó su total desprotección y el sometimiento a la esclavitud y servidumbre en la explotación de recursos como el caucho, al no ser considerados como parte del orden social peruano. Bueno, ahora vamos a pasar con las conclusiones. La migración interna fue caracterizada por el desplazamiento de la población de la sierra y de la selva hacia Lima y otras ciudades. Y bueno, esto evidenció cómo el racismo estructural se fortaleció en esa época y cómo se promovieron los prejuicios que convirtieron a los campesinos andinos en un grupo considerado atrasado e ignorante. Y bueno, se asociaban con la barbarie geográfica y la desorganización social. Bueno, esta visión racial sirvió para reforzar estereotipos en torno a los indígenas afroperuanos y de pueblos amazónicos, y los situaban en un nivel inferior, justificando prácticas discriminatorias y de servidumbre. Bien, ahora, desde nuestra perspectiva, nosotros podemos afirmar que este racismo todavía tiene presencia en la actualidad en diversas formas de discriminación social y cultural. Estas están reflejadas en los prejuicios existentes en la sociedad peruana. La lógica de jerarquización racial y social no ha desaparecido, sino que se configuró, por así decirlo, en discursos y actitudes que aún siguen influyendo en cómo se perciben y tratan a los sectores populares o las comunidades afroperuanas.